del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ayuda al Espíritu Santo, que nos sigue iluminando, dando fortaleza para seguir rezando, también paz del alma y gozo. Todos esos frutos del Espíritu Santo, que vivamos este tiempo en gozo. Lo que vamos a hacer ahora es darles unas ideas, una predicación, para que mañana en la mañana, sobre todo después de la misa, puedan reflexionar esas ideas. Si alguien no está muy cansado y quiere rezar un poquito antes de ir a la cama también. Esta meditación, la segunda, se llama Jesús es la palabra, Jesús es Nazaret. Cuando Jesús comienza su ministerio público en Nazaret. Pero quiero dar como enfoque quizá con esta meditación uno de los medios que más necesitamos en estos días, que es la palabra de Dios. Entonces, en las siguientes 3 meditaciones quiero dar, volver como Ignacio yo lo llamaría principio y fundamento, que hablaba de poner a Dios en el centro y de tratar las cosas como son cosas para unirnos a Dios. Me gustaría dar un pequeño giro a ese principio y fundamento y hablar de quizá el principio y fundamento de nuestra vida espiritual, de nuestra unión con Dios. Con esta primera meditación será Jesús como la palabra de Dios en nuestras vidas. La segunda, mañana, hablaremos de la oración y después de la Eucaristía. Hay más medios, la liturgia, la caridad, la cruz, pero vamos a hablar de esas 3. Comenzamos esta noche con Jesús, la palabra. La iglesia siempre ha reconocido una presencia especial de Cristo en la Eucaristía, ese es el culmen de la presencia de Dios en nuestro mundo, pero también en la palabra. Y lo sabemos, según ese escrito muy fuerte de Sacrosanto Concilium, número 7, la Constitución sobre la Liturgia del Vaticano, que habla de las diversas presencias de Dios. Dios que está en el sacerdote cuando celebra misa, en la liturgia, en la Eucaristía, también habla de una presencia muy especial en la palabra. Se refiere concretamente a la palabra en la misa, que también se une cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre, pero la palabra en cuanto tal es una presencia de Dios, es Dios mismo. Es la palabra que Dios nos ha dejado. Quizá no todos, los protestantes, nuestros hermanos separados, para ellos es lo único que tienen, no tienen la Eucaristía. Pero a veces nos pueden hacer sentir vergüenza por su amor a la palabra, como la aman. Recuerdo una vez que cuando vivía en Roma, cuando estaba estudiando, y hace mucho calor ya en este periodo, ya está en el punto de comenzar exámenes y es muy incómodo y calor, y entonces ahí no teníamos ni ventiladores en aquel tiempo, entonces dejaban abierta la puerta, la ventana y después la puerta, pero ya que corría el aire se podía dar portazos. Entonces uno de los hermanos tuvo la idea, que aquí tengo cómo mantener abierta la puerta. Entonces lo más grueso que tenía era la Biblia. Entonces tomó la Biblia, la puso en el piso para mantener abierta la puerta. Bueno, pasó por ahí un hermano separado, porque, no sé por qué, pero pasaban no creo que era separado, pero era de la iglesia oriental. Ya no me acuerdo si era católico o no católico, como huésped, pasó por ahí, vio la Biblia en el piso y casi tiene un infarto, casi hubo una pelea ahí, porque ¿cómo dejas la Biblia en el piso? Y no sé qué, es la palabra de Dios, me enojó muchísimo. Y dije, pues caray, yo hubiera hecho lo mismo. Y sabes, cuando yo empecé a pensar, ¿qué es eso de la palabra de Dios?
Entonces vamos a pasar o vivir estos días muy cerca de la palabra, muy cerca de esta palabra que Dios nos tiene. Y si podemos también en la Eucaristía, combinar las dos, yo creo que no hay fuerza más, no hay nada más fuerte que la palabra unida a la Eucaristía. Entonces, a ver si podemos con esas ideas desear encontrar a Jesús en la palabra. Nosotros predicamos un montón, sabemos mucho, pero bajar esas ideas al corazón, sentir emoción al acudir a la palabra. Pablo Francisco hablaba mucho de como siempre estamos viendo el teléfono, la verdad es una enfermedad, todos la tenemos. Pero sí, ¿qué pasaría si en vez de, en mi bolsillo, en vez de tener el teléfono, tuviera un pequeño evangelio y viera este evangelio solo una vez de las muchas veces que veo mis WhatsApp o internet? ¿Qué pasaría si una vez nomás viera la palabra? Y sabemos que el gran Santo Domingo conocía la palabra tanto que se leía tanto que tenía un evangelio con, ya no conocía en los Salmos, en una carta de San Pablo, pero lo leía tanto que lo tenía en memoria. Dice el evangelio, podemos leerlo, es de Lucas: llegó a Nazaret, donde se había criado. Y según su costumbre, entró a la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. De hecho, felicito a los que leyeron en la misa hoy. Caray, ojalá todas las misas fueran así. Leyeron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, y decían: no es este hijo de José. Yo creo que este hombre tiene una cierta magia, hay algo, no sé, cuando pienso a Jesús que entra a la sinagoga, no sé, quizás con una sonrisa, amigo, para sí mismo, sabe qué es lo que va a leer, sabe la reacción que va a causar, y también vuelve a su casa con esas ganas de llevar el mensaje de la salvación a sus familiares, a sus conocidos. Todos recordamos nuestra primera misa, la cantamisa. Cuando volvemos a casa por primera vez, ya no somos seminaristas o seguimos siendo quizá el hijo de José, pero volvemos a casa como sacerdotes, y esa alegría de ver a personas conocidas y amadas y celebrar nuestro sacerdocio con ellos. Pues así es un poco como vuelve Jesús, con esa misma emoción. Y entra y le dan este libro. ¿Y cómo lee la escritura? Una vez estaba yo en una boda y la pareja había elegido como primera lectura el himno a la caridad de San Pablo a los Corintios. Y recuerdo que cuando ese señor, que es bastante mayor, el abuelo de la novia, cuando se puso de pie para leer la lectura, yo creo que estaba conmovido. Y leo esa carta de San Pablo como nunca jamás lo vi. Y qué pena que no lo pude grabar, nadie lo grabó en ese momento, porque lo decía con todo su, yo creo que el Espíritu bajó sobre él.
cada palabra tenía una unción y él estaba viviendo profundamente la ceremonia. Pues eso es Cristo cuando sube, ¿no? Yo me imagino un Cristo que se sube ahí a leer y hace una pausa y todo el mundo está esperando. Han escuchado de él y ha hecho un par de milagros. Y coge esa escritura y comienza a leer. Entonces, algunas ideas. Primero, Jesús es la palabra. Jesús mismo es la palabra. Y de todos modos, lee la palabra. Y medita la palabra. Y gusta la palabra. Y saborea la palabra. Jesús, que es la palabra, hace todo eso. La palabra nunca llega a ser rutinaria para Jesús. A lo largo de los evangelios, Jesús cita el Antiguo Testamento 78 veces. Es muchísimo. Los evangelios son chiquitos. Cuando muere, sus últimas palabras son de un salmo. Dependiendo de cuál evangelio, son 2 salmos. Dios mío, y en tus manos encomiendo mi espíritu. 2 salmos, 2 evangelios o 3 distintos. Entonces, termina su vida con los salmos, termina su vida con la escritura en la boca. Entonces, una idea sería, ¿cómo se acercaba Jesús a la escritura? En la introducción a la liturgia de las horas de cuando Pablo VI escribe esa exhortación, habla de los salmos como la misma oración de Jesús, Jesús que reza. Pues seguramente Jesús durante su vida, pues era su manera de estar hablando con el Padre. ¿Cómo habrá tomado el libro de Isaías en sus manos? ¿Con qué unción habrá abierto el rollo? Pues es una invitación a nosotros a seguir dando todo el valor a la palabra, que es presencia de Dios. Nuestra palabra es como una semilla, nada más leerla y algo sucede en nosotros, incluso si no sentimos nada. Todos sabemos algo de la magia. La magia es el esfuerzo del demonio de imitarle a Dios. Con también palabras y gestos, pero la palabra de Dios es algo mucho más, obviamente. Cuando Jesús ve, todo el mundo está muy atento a su palabra, a lo que está diciendo. Su timbre, su porte, crea un ambiente singular y apenas se oye el respiro en el auditorio. Y cuando termina de leer, dice el Evangelio, todos los ojos estaban fijos en él. ¿Qué pasaría si acudiéramos a la palabra con fe, si leéramos la palabra siempre así? Quizá un buen don de comenzar son esos pequeños trozos de escritura, la lectura breve que hay en el breviario. En las vísperas, la hora media, son trocitos chiquitos. Una frase de eso es mucho más fácil, una frase de 2, 3, 4 líneas que a veces la lectura del oficio de lectura no es mucho. ¿Qué pasaría si realmente escucháramos la palabra? Cuando yo vivía en el sur de la ciudad de México, tenía la gracia de ir probablemente como una vez al mes a celebrar misa en un centro de adicciones que había ahí. Bueno, que hay.
yo era un poco, cortaba mi mañana el domingo en la mitad, entonces no era porque había que ir allá y después poner la misa y también confesar, como cortaba un poco la mañana. Pero me gustaba ir porque, en primer lugar, porque me sentía uno de ellos, en gran parte, ¿no? Porque todos sufrimos mucho. Y esa es mi gente aquí, los que han reconocido el dolor en su vida, sus dificultades. Entonces me gustaba ir. Y una vez hice eso, que no sé hasta qué punto, no imiten la parte litúrgica, pero bueno. Cuando prediqué la homilía, yo tenía unas ideas en mente, pero no sé qué, como el Espíritu Santo me movió, había como 15 personas, no había muchas personas en la misa. Celebrábamos en una especie de salón o auditorio chiquito. Entonces, cuando estaba a punto de comenzar el Evangelio, me vino a la mente esto y digo, bueno, señoras y señores, voy a leer este Evangelio y les pido a todos que escuchen bien y fíjense en una palabra, la palabra que te llama la atención, nada más una, y después te voy a preguntar a cada uno cuál es la palabra, y de ahí voy a darles la homilía, a ver qué es lo que Dios nos quiere decir. Entonces digo como que yo creo que a lo mejor no es lo más litúrgico, pero de todos modos lo hice. Y entonces leí el Evangelio y iba preguntando a cada uno, mira que eran 15, bueno, un ambiente un poco más íntimo. Y fue interesante primero ver las palabras que habían escogido y después a partir de esas palabras pues, un poco hice un tejemaneje y saqué lo que yo sentí que el Espíritu les estaba diciendo. Y fue un evangelio difícil. Creo que era amar más a mí que a mi padre y mi madre cuando Cristo dice eso. Pero me encantó ver sus respuestas que también tenían que ver un poco con su situación. Las palabras que decían eran recibir, justo, recompensa. Y sentía el Espíritu ahí. El Espíritu está vivo en la palabra. Al final de cada meditación que rezamos, y también al final del día podemos preguntarnos, ¿cuál fue la palabra que Dios me quiso decir el día de hoy? ¿Cuál fue el mensaje? De hecho, como tenemos en las completas, invitan a un pequeño examen de conciencia. Y ahí siempre es, bueno, mil maneras de hacerlo, pero una muy buena sería, ¿cómo me habló Dios el día? ¿Cuál fue el si resumo todo el día? ¿Cuál fue el mensaje para mí el día de hoy? Dios escribe, nos manda el mensaje a través de la palabra, de la escritura y también a través de la palabra de nuestra vida. Después, a veces Dios nos da una palabra para repetirla todos los días, lo digo todo el día. Una sola palabra de Dios, si la mantenemos en el corazón, ¿cuánto fruto puede dar? Una sola palabra. El centurión no necesitaba un gran discurso, no necesitaba ver grandes cosas. Dijo al Señor, di una sola palabra, una sola. Sana, camina, salud, gracias, la palabra que quieras, una sola palabra basta. ¿Qué poder tiene una sola palabra? Dios con una sola palabra creó el universo. Con una sola palabra, el nombre de Jesús redimió el universo. También podemos pensar, ¿hay una palabra que destaca en mi vida? Para San Francisco fue el capítulo 10 de Mateo, en el que el Señor guía a sus apóstoles y nos instruye a no llevar oro ni plata, ni dinero en sus bolsas, ni alforja para el camino,
ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón. ¿Se acuerdan que Francisco, de hecho, creo que pasó un par de veces que iba viendo qué es lo que Dios quiere de mí, de nuestra congregación naciente? Entonces, leyendo el Evangelio, eso es lo que Dios nos está diciendo. Eso define mi vida. ¿Cuál palabra definiría mi vida? Cuando recibimos la ordenación sacerdotal, sacamos un lema, pero quizá ya ahora después de 5, 10, 20, 30 años de sacerdocio, ¿cuál sería la palabra que define mi vida como sacerdote? Palabra de Dios, palabra de la Escritura. Para San Antonio Abad fue algo muy semejante en la misa que leemos en el Breviario cada año. Escucha, ve cuánto tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Y esto fue la palabra que le definió la vida. Para Santa Teresa de Lisieux fue el himno de la caridad de San Pablo. ¿Cuál es la palabra que me define a mí? Vamos a ver cuál es la palabra que quiero que me defina. O también podríamos hacer una especie de pensar cuál es mi frase favorita de la Escritura, y quizás otra manera de ver qué es lo que me define. O las top 3, las mejores 3. Yo estuve trabajando en el sur de la Ciudad de México 9 años y sospechaba que me iban a cambiar porque hacemos plazos de 3 años y ya iban a 3 plazos de 3. También mi corazón sentía que pues ya había hecho lo que podía y sería bueno que alguien nuevo viniera con una nueva vista, una nueva manera de hacer las cosas y que me reemplazara y que me mandara otra cosa. Quería seguir, pero sentía en el corazón que Dios iba a pedir eso. Y en eso, yo creo que una institución también lo pensaba. Pues una señora me dijo, padre, mire, queremos hacer como un regalo para la sección, para las señoras, una taza con tus citas favoritas de la Escritura. ¿Cuáles son? Caray, pues no sé. Entonces empecé a reflexionar, ¿qué ejercicio más bonito? ¿Cuáles son mis frases favoritas de la Escritura? Bueno, entonces, cuando hacemos la meditación de la palabra, una manera quizá la más conocida o quizá incluso antigua, es eso de la lección divina, que simplemente recuerdo, por si alguien quiere usar este esquema, siempre comenzamos con la señal de la cruz y invocamos al Espíritu Santo. Sabemos por San Pablo que ni Jesús es el Señor, podemos decir, sin la ayuda del Espíritu. Sabemos también que el Espíritu nos habla a través del consuelo, también puede hablar a través de la sequedad, pero lo normal es a través del consuelo, si estamos buscando el bien, pasando de bien en bien. Y que el Espíritu Santo normalmente no nos habla con una palabra, es decir, una voz. Nos va iluminando nuestro mismo pensamiento. Si nosotros parece que estamos pensando nosotros a solas, cuando realmente es el Espíritu que nos va iluminando. Un ejemplo muy fácil es aquí estamos todos y estoy diciendo muchas cosas y algunas cosas para ti, eso me impresionó, y el otro ni siquiera lo escuchó. Y otro no le gustó. Como cada uno recibe, porque el Espíritu Santo ahí está guiándonos. Entonces hacemos la señal de la cruz, invocamos al Espíritu, después leemos el texto bíblico. Entonces podrían leer este texto, dejar que te toque.
leerlo una vez, quizá leerlo una segunda vez. ¿Cuál palabra me llama la atención? En parte también dejé aquí el Evangelio en este subsidio, o si quieres leerlo y subrayar. ¿Qué es lo que me llama la atención? Y a veces sabemos por qué, a veces no. A veces nos llega la gracia de Dios fulminantemente. Una vez estaba yo en el desayuno con mis compañeros padres del sur, desayunando, y comenzamos una discusión. Yo creo que perdí un poco la paciencia y se acalmó un poquito. Y fui luego a celebrar misa justo después. Y porque entramos en discusión, no tuve el tiempo, siempre le dedicaba como media hora para preparar unas palabritas para la misa entre semana. Y no tuve ese tiempo. Entonces llegué a la misa y ni siquiera sabía cuál era el Evangelio. Y yo estaba un poco no muy feliz por las dos cosas, por la discusión que seguramente perdí y por no haber tenido tiempo. Y cuando subo a leer el Evangelio, ahí están las mujeres santas en la misa, el Evangelio dice, si tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda y no sé qué. No creo. Estaba buscando si alguien había puesto una cámara ahí. Pues ese mensaje no tuve que ir muy lejos, se me fulminó. Dije, Señor, ¿cómo es posible? A lo mejor leemos ese Evangelio, a lo mejor 2 veces al año. ¿Cómo es posible que hoy? Pues a veces Dios nos habla así, es clarísimo lo que nos pide, lo que nos dice. Pero a veces no, a veces es como el otro. ¿Se acuerda de esta homilía? No me acuerdo quién era, el Cordero, uno de esos grandes franceses que predicaba súper bonito, famosísimo por su predicación y está hablando todo muy académico. Y dice no sé qué. Y cuando terminó la homilía, él estaba muy feliz porque sentí que había conectado con la gente y pues, mis ideas son muy buenas. Y llegó una viejita a la sacristía después de la homilía y me dijo, Padre, no sabes, o sea, tu homilía, Padre. La mujer no toda roja, pero de emoción. Y el padre, pues muy feliz también, qué bien. Señor, ¿qué es lo que más le gustó? Pues Padre, si te soy sincero, no entendí nada, pero cuando dijiste Nabucodonosor, no sé, es que sentí una escalofrío. Sí. Bueno, pues a veces también nosotros leemos la palabra y me llega esta palabra. ¿Por qué esta palabra? Entonces, bueno, Señor, ¿por qué sería? Esto sería el leer y el meditar. Entonces, señalo el próximo que leer. Después, ese meditar es ¿qué me dice la palabra que he leído? Entonces, he encontrado una palabra o una frase o la suma de todo lo que leo. ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que siento que Dios me está pidiendo? De nuevo, a veces llega una luz muy fuerte, a veces no. A veces tenemos que excavar un poco. Y después, a veces, Dios nos habla de otra forma. Hay un par de evangelios que después de 40 años meditándolos todavía no logro entender qué quiere decir el Señor. Uno de mis favoritos es ese perícope que dice, donde está el cadáver, ahí están los buitres. Sí, pero ¿qué hago con eso? Entonces a veces meditamos o leemos la escritura y no nos llega nada, cero. Ahí es cuando Dios está entonces orando en el interior y nos pide 3 cosas, o una de las 3. La primera es fe. No puedo estar trabajando en tu corazón aunque no sientas nada, aunque no veas nada. Pasa ese tiempo conmigo, déjame trabajar. Eso es muchas veces lo que más quiere Dios de nosotros. Se acordarán de Teresita del Sirio, que ella, una monja jovencita, con toda la emoción, así cursi de una niña, le encantaba comulgar y esperaba mucho ese momento. Y muchas veces cuando iba a comulgar, volvía a su lugar, su banca, y se quedaba dormida. Los que entramos jovencitos al seminario, al noviciado,
eso nos pasaba lo mismo. O sea, yo dormía 8 horas cada noche, un poquito más, antes de llegar a la religión de Cristo. Y ya cuando comenzaba, estaba durmiendo 6:30, era el cocinero del desayuno, me levantaba media hora antes de la hora, antes de normalmente, no sé de qué es. Entonces, cuando yo llegaba a la comunión, igual, con unas ganas de recibir fervorosamente la comunión, y ahí me quedaba la vida, como la Teresita, nada más que era santa, y yo, pues, estábamos en camino. ¿Y qué le decía Dios? Le decía, a ver, ¿cómo lo hace ese humano? Hace dormir a su paciente para que pueda trabajar en paz. Entonces, déjame. Tú haces el esfuerzo. Si te quedas dormida, déjame trabajar. Entonces, lo primero es fe, que Dios está trabajando. Y la segunda es paciencia. Porque no siempre vamos a poder. Paciencia. Y la tercera es humildad. Es una manera de recordar que es Dios que da. Nosotros no creamos la oración ni la gracia. Es Dios que da. Y muchas veces Él ve que es mucho más importante que aprendamos la fe, la paciencia, la humildad, que otra lucecita que nos podría dar otra emoción. Entonces leemos, buscamos esa palabra y después el siguiente paso es orar. Responderle al Señor con mis propias palabras, hacer una oración con mis propias palabras. Resumir lo que he visto es para pedir, para quejarme, para prometer. Esa es la oración. Ahora, los grandes santos, especialmente Teresa de Ávila y Juan de la Cruz, dirán que todo eso es como, no lo dirían así, pero todo eso es como la pista para el avión. El avión va corriendo sobre esta pista para despegar. Entonces, todo esto lo que hemos hecho, Señor de la Cruz, oración al Espíritu Santo, la lectura, la meditación, a ver, que es lo que me llama la atención, y la oración, eso es como para poder agarrar vuelo. Y después entra lo que llamaríamos la contemplación, que es quedarnos en la presencia de Dios. Teresa diría, mirarle a Él y dejarme mirar. Ese momento cuando estamos hablando y de repente simplemente ya no tenemos palabras y simplemente estamos ahí. Quizás les puede ayudar esa imagen. Mi papá murió hace 12 años de leucemia. Entonces yo estaba aquí en México y me dijeron que iba a morir. O sea, llega un momento cuando le quitan las medicinas porque ya no están ayudando. Él le dice, ya no quiero esto más porque me está prolongando la vida, pero me estoy enfermando cada vez más. Entonces decide, pues ya esto no, y entra en cuidados paliativos. Es ayudarle a morir bien, para no tener dolores. Entonces, cuando él decidió, pues ya no está sirviendo, estoy gastando mucho dinero y medicina para otras personas, entonces esto no me está curando, no me voy a curar. Entonces me llamaron, moví a mi casa, y cuando llegué con mi papá, yo tenía 4 días más de vida. Y cuando yo pasé todo el día en el hospital con él, mis hermanos iban y venían, él tenía que trabajar. Y mi mamá estaba un poco acabada por el esfuerzo. Llevaba mucho tiempo cuidándolo, 4 o 5 meses, y estaba un poco acabada. Entonces ella dormía, buscaba dormir más y llegaba un poco más tarde al hospital. Entonces yo estaba muchas horas con mi papá y casi pues 80% del tiempo mi papá estaba dormido. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Pues estaba sentado al lado de su cama, amándolo. No hablaba, no hubo qué decir, simplemente estar con él, viéndolo, quizás recordando, mirándolo, amándolo. Esa es la contemplación, cuando como que la palabra falla y simplemente estoy amando, simplemente estoy como con mi corazón como que sabe que quiere agarrar al otro. Entonces eso es lo que dicen los grandes santos, esa es la meta de toda oración. Y
mirar a ese momento, cuando simplemente estoy en la presencia de Dios. Y después nos distraemos y volvemos. Podemos volver a leer y meditar o volver a meditar. Bueno, esta idea me gustó, vamos a pasar a una segunda idea, a ver si puedo reflexionar, después orar, hablar a Dios. Y a lo mejor otra manera de verlo es oramos, Señor, estoy viendo cuando tú te presentaste en la ceremonia y como leíste y tal, y yo ayúdame a amar la palabra. Y después como que ya las palabras comienzan a fallar y simplemente repito una vez, Señor te amo, Señor te amo. La oración famosa en el catecismo, la oración de Jesús. Señor Jesús, ten piedad de mí, pecador. Que los orientales repiten, una manera de mantener la presencia de Dios. Pues a lo mejor la oración termina siendo una repetición de una frase, de una palabra, y termina en contemplación. Eso será la meta de nuestras oraciones. Quizá no siempre digamos. Aquí también recordamos que son medios o son metodologías que siempre estamos hablando de la parte exterior. Dios está trabajando en nuestro corazón. Si hacemos la señal de cruz. ¿Cómo sabemos si es una buena meditación o no? Si es una buena oración o no. No por lo que sentimos, no por las ideas que tenemos, sino por el cambio que va efectuando en nuestras vidas. Y desafortunadamente, nuevamente no lo vemos de día a día. Es un poco como a veces esos tratamientos donde das una medicina todos los días durante un mes, 2 meses, y ya hacia el final de este tiempo comienzas a ver el cambio. Cuando yo era instructor de novicios en Alemania, el sacerdote jovencito, quizá la gracia de la ordenación, los primeros años estaba con mucho fervor, sensible. Recuerdo que pasaba tiempo en la mañana, bastante tiempo antes del sagrario, antes de que llegaran los hermanos a la capilla, y sentí mucho fervor. Pero después en mi vida notaba que perdía con facilidad la paciencia. Y bueno, aquí a lo mejor no lo estoy haciendo bien, porque sí, siempre siento bonito en el tiempo de oración, pero en mi vida, como dice la señora, soy la misma con las mismas. Entonces, buscamos esa lección divina, si alguien me ayuda así. Y terminaríamos con el actuar, acción. ¿Qué compromiso brota de este encuentro con el Señor? A veces hay, a veces no hay, a veces simplemente, pues, yo quiero seguir esta intimidad contigo en la próxima. El acción es el salto a la vida. ¿Qué es lo que Dios me pide a través de lo que estoy viendo? Entonces, pues eso podría aplicarlo mañana a este pasaje. También dejo la homilía del Papa Francisco sobre Nazaret y la palabra, que a lo mejor podría servir. Y una última cosa, las cosas quizá que van viendo en la parte de meditación o en la reflexión, ¿qué palabra me llama la atención? Pues quizá apuntar esa palabra sobre todo, es esta cosa que más, por ahí está el Espíritu Santo hablando más. Y si le llega con fuerza, como me llegó eso de deja tu ofrenda y vete a disculpas a tu hermano, quizá estas subrayas. Y quizá en 2 o 3 días verás como el mensaje se repite. Dios probablemente no tiene muchas cosas que decir, pero seguramente va a ir repitiendo una que otra cosa con más frecuencia. Ahí es donde va a querer que hagamos transformación en nuestras vidas. Él es tan bueno, tiene unas ganas de estar con ustedes, ¿no? Ustedes son sus sacerdotes. Madre.